Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en mi canal. Hoy os voy a mostrar cómo he creado este cráneo desde cero, que nos podrá servir tanto como elemento decorativo para nuestra casa, para complemento de algún maquillaje o disfraz, o incluso para ponerle nombre y que se convierta en nuestro nuevo mejor amigo, al que contarle todos nuestros dramas súper importantes. Y aviso que, como siempre, o al menos en la mayoría de mis proyectos, voy a estar utilizando materiales muy económicos y accesibles para todo el mundo. Y sin más, vamos a empezar. Lo primero, para mí, siempre o casi siempre es hacer un boceto. Da totalmente igual si sabéis dibujar, si no sabéis dibujar, da lo mismo. La cuestión es tener una ayuda visual para poder guiarnos durante su creación. Ahora sí que sí, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es cortar un poco de alambre y engancharlo a un palito de polo. Con esto estoy creando la estructura con la que podré luego crear el cráneo sin que se desmorone. Como veis, le voy dando forma ya de pico porque hay que adaptarlo un poco a lo que queremos conseguir después. Combinando con papel de cocina y papel de aluminio, voy a cubrir la estructura creando una forma inicial con la que luego poder trabajar. Se podría utilizar solo papel de aluminio para hacer esto, lo que pasa es que en lo personal prefiero combinarlo con papel de cocina porque nos ayuda a que quede más rellenito y tener que gastar menos papel de aluminio. De la misma forma podríamos estar utilizando en vez de papel de cocina algodón o papel del culo, vamos. Y ahora, al más puro estilo mejunje de Art Attack, voy a hacer una mezcla de agua, cola blanca y algodón con la que voy a trabajar ya por fin la superficie del cráneo. Lo que voy a hacer es ir mojando poquito a poco trocitos pequeños de algodón y voy a ir cubriendo la superficie de aluminio a la vez que le voy dando forma. También podemos combinarlo con tiras de papel, esto va totalmente a gusto del creador. Cuando tengamos una superficie decente, para poder continuar en condiciones conviene dejarlo secar por completo, tarda alrededor de las 24 horas más o menos, y quitarle la estructura para poder crear la superficie final. Una vez hecho esto, lo que voy haciendo es cubrir de la misma forma que antes toda la superficie que sea necesaria. Cuando hayamos conseguido al fin una forma de cráneo a nuestro gusto, lo dejamos secar y continuamos con el siguiente paso. Por si os lo estáis preguntando, porque es algo que a mí me importa muchísimo cuando voy a realizar algo así, y es si el material se queda al final resistente, y os he de decir que sí, o sea, esto se queda duro no, lo siguiente, o sea, esto lo utilizas como arma para arrojárselo a alguien y le dejas atontado de por vida, o sea, cuidado. Y ahora voy con la parte de los cuernos, que voy a construirla de la misma forma que antes. Primero la estructura con alambre, lo atravesamos y nos aseguramos de que en la zona de las cuencas se quede así como plegadito para que no se caiga. Y eso, con cola, agua y algodón voy a ir cubriendo todo el alambre. Una vez más lo dejo secar hasta que endurezca del todo. Y lo siguiente que voy a hacer es alisar la superficie con yeso. Esto, además de alisar, nos permitirá darle textura luego lijando y demás, porque la mezcla esta de Art Attack sí se queda muy dura y muy resistente, pero a la hora de lijar... Joder. Esperad un momento que... No lo sabéis, pero llevo todo el vídeo así, Lo que pasa es que lo corto y se elimina, pero madre mía. Pues eso, que no permite lijar muy bien, la verdad. Muy bien o nada, cero. Y ahora con masilla de 2 componentes voy a crear los detalles finales, es decir, la forma final de los cuernos, algunas rayitas, textura en general, vamos. Si queréis algo más económico todavía que la masilla, podéis utilizar arcilla.
Por fin superficie ya creada y finalizada. Ahora lo que queda, ¿qué es? Pues pintar. Vamos a pintar, va. Lo primero, y para que nos quede una pintura genial y resistente, es imprimar. Yo esta vez voy a utilizar imprimación en spray porque se queda, en mi opinión, pues todo mucho más suave y más no sé, más HD, ¿sabes? Todo mucho más mejor, todo mejor, mucho más. Una vez haya secado la imprimación, pues ya puedo comenzar a pintar con pintura acrílica. Como no tengo el tono que buscaba, pues voy a hacer algo que a mí me encanta y es hacer como una especie de pócima de colores, ¿eh? Me encanta mezclar colores para intentar conseguir el color que más ansío y más busco en mi vida o en el proyecto que esté realizando. Y ahora pues ya comienzo a pintar toda la superficie con la mezcla de pintura que he hecho muy aguada, ¿eh? En casos así que la superficie tenga tantos detallitos y demás, yo siempre soy partidaria de ir muy poquito a poco en este paso, con pintura siempre muy aguada y que conserve esos detalles y que no se los coma, aunque nos cueste más trabajo y tener que darle más capas hasta conseguir cubrirlo bien, porque de lo contrario la pintura espesa lo que hace es que nos dejará la superficie con una textura muy fea y por supuesto borrará de la faz de la tierra todos esos detallitos que tanto nos ha costado crear. En este caso, como la imprimación me había dejado un color gris bastante aceptable, pues con un par de capas así aguadas y dándole con un trapito por encima para quitar el exceso y demás, pues conseguí lo que quería, vamos. Y una vez secada la pintura, lo único que hice fue desgastarla un poco más y lijando un poquito. Con el color base ya conseguido, ahora lo que voy a hacer es destacar un poquito los detalles de la superficie aplicando pintura muy seca, muy seca. Es decir, empapas un poco el pincel, lo secas con un trapito o un papelito y con el resto que quede en el pincel le vamos dando así muy superficialmente. Lo siguiente que voy a hacer es darle un toque de color pintando el pico con un color así como berenjena, rojizo, una mezcla así de varios colores. Y algunos detallitos por la zona de los cuernos y demás en oro parece y plata no es. Ya me voy. Para finalizar el pintado voy a añadir pintura acrílica aguadísima de color negro en las zonas de las hendiduras para que se marquen ahí bien. Y ya para rematar y que quede más resistente y de todo, pues la capa de barniz. Lo siguiente que voy a hacer, y como veis que lo tenía ahí marcado en los bocetos, pues es añadir unos pequeños detallitos con alambre, que el cráneo pues es muy moderno él y él quería pues sus piercings. Entonces pues yo se los he fabricado. Y últimos detallitos pues con cuerda que van unidos de un piercing a otro. Por último, ultimísimo ya, si queremos colgar esto en la pared pues se podría hacer directamente, pero hombre, lo veo un poco peligroso.
porque no sé, no me fío. Entonces yo prefería crearle una base. ¿Cómo hice esta base? Pues mira, os la dejo en un post que he creado en mi blog, porque es una base que es una tonta de base, o sea, es muy fácil de realizar y muy económica, pero me parecía que si lo añadía aquí, pues iba a quedar muy largo. Así que os dejo aquí abajo en la descripción el link a mi blog y lo leéis tranquilamente. Y bueno, esto va a ser tan sencillito como atravesar la base con un tornillo, estos que tienen el cabezal así como con forma de anillo cerrado, bueno, lo estáis viendo vosotros en la imagen. Atravieso la base y llego hasta el cráneo y entonces queda totalmente sujeto. Y ya está. Así como dato curioso, diré que yo, bueno, en un principio lo hice para un maquillaje que tenéis en mi canal. Os dejo aquí abajo el vídeo de la descripción por si tenéis curiosidad. Y bueno, pues aquí dejo el vídeo yo. Espero de verdad que os haya gustado y os haya inspirado a crear cosillas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ya nos vemos en el siguiente vídeo. O en redes sociales, que por ahí también estoy. En Instagram, que subo muchas cosas ahí. Adiós a todos.